Mis hermanos amados, Dios les bendiga. Hoy tendremos una clase más de Cristología. Hoy estudiaremos la subordinación de Cristo en esta segunda clase. Empecemos. La subordinación de Cristo. Empezaremos con una pregunta. ¿Qué es un subordinado? En nuestro vocabulario, el significado de subordinado es alguien que está bajo la autoridad de otra persona. Un subordinado no es igual a su superior. Un subordinado no goza de la misma jerarquía o grado que su superior, ya que, como sabemos, el prefijo sub significa bajo. Entonces, cuando hablamos de la subordinación de Cristo, debemos hacerlo con mucho cuidado. En nuestra sociedad o cultura, la subordinación la toma muchas veces como desigualdad. Pero dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los miembros son iguales en naturaleza, en honor y en gloria. Los tres miembros son eternos, son preexistentes, participan de todos los aspectos y los atributos de la deidad, como estudiábamos el semestre pasado con los atributos de Dios. En el plan de Dios para la redención, sin embargo, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, asume un papel subordinado al Padre. Esto puede traer algunas preguntas o inquietudes a nuestras vidas. Como estudiamos la clase anterior, Cristo Jesús es Dios mismo encarnado. Posee todos y cada uno de los atributos de Dios. Entonces, ¿por qué oraba Jesús a Dios? ¿Por qué en la cruz Jesús clamaba a Dios? Si Él es realmente Dios, ¿cómo comprendemos esta interrogante? Jesús, Dios mismo encarnado, orando a Dios, ¿cómo aclaramos esto? Empecemos con el siguiente texto. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice: Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje es una de las bases de por qué Cristo se sometió al Padre. Algunas religiones defienden con el versículo 6, la herejía de que Cristo no es Dios, donde dice siendo en forma de Dios, argumentando que Jesús no era Dios, sino tenía forma semejante a Él, pero con muchas limitaciones como Dios. Y eso no es verdad, hermano amado. Eso es una herejía, una postura contraria a la palabra de Dios. Y muchas veces, por una mala interpretación de la palabra, llegamos a conclusiones erróneas, por no estudiar o analizar el original de los escritos bíblicos. Lo que Pablo está afirmando aquí es que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. Aquí no se usa en el original la palabra griega siendo en forma como la común y corriente, que se parece a algo o es semejante a algo. El apóstol se está refiriendo en el original el recalcar la esencia de la naturaleza de una persona, en este caso Cristo, su estado o condición continuo y permanente. Esto denota de manera específica el carácter esencial e inmutable de algo, aquello que es por sí y en sí mismo. Pero vemos en el versículo que aunque Él era Dios, se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? La traducción literal es que se vació a sí mismo. Corresponde a la doctrina o enseñanza de la encarnación, donde Él se vació a sí mismo para convertirse en hombre.
Fue un acto voluntario de renuncia. Pero esto no quiere decir que Él dejara de ser Dios o que intercambiara su deidad por la humanidad. No obstante, Jesús sí renunció o dejó a un lado sus privilegios en varios aspectos importantes. Mientras estuvo en la tierra, dejó la gloria celestial. Renunció a su relación cara a cara con Dios y el despliegue y disfrute continuo de esa gloria. Porque Cristo, como estamos aprendiendo hoy, se sometió por completo a la autoridad del Padre. Fue un subordinado de Él, porque como decía el texto, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. O sea, la esencia exacta de un siervo verdadero para someterse al Padre por completo a su voluntad. También vemos en la palabra que Él se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Cristo no solo fue Dios en cuerpo humano, como ya estudiamos la clase anterior, el Verbo encarnado, sino que adoptó todas las cualidades esenciales de la humanidad, al identificarse por completo con las necesidades y debilidades humanas básicas. Sintió hambre, la tentación en el desierto. Sintió frío, se angustiaba cuando oró en Getsemaní. Se cansaba cuando quedó profundamente dormido en la barca. Sentía pena cuando lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Sintió dolor físico cuando era azotado. Amado hermano, Él se hizo hombre, 100% hombre. Dependía del Padre y de la dirección del Espíritu Santo. Él se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente hombre. Acabamos de entender por qué la subordinación de Cristo. Vemos que Él se despojó o vació a sí mismo tomando forma de hombre, hecho igual a los hombres. Pero vimos también que Él también era 100% Dios. Entonces, respondamos la pregunta del comienzo. Si Jesús era Dios, ¿cómo podía Él orar a Dios? ¿Estaba Cristo orando a sí mismo? ¿Indican las oraciones de Cristo que hay una distinción de personas entre Jesús y el Padre? No. Recordemos lo que acabamos de compartir en Filipenses capítulo 2. Jesús, amado hermano, oró en su humanidad, no en su deidad. Note esto. Si las oraciones de Jesús demuestran que la naturaleza divina de Jesús es diferente que la del Padre, ¿entonces Jesús es inferior al Padre en su deidad? Me explico. Si Jesús oró como Dios, entonces su posición en la deidad sería de alguna manera inferior a las otras personas de la Trinidad. Este único ejemplo destruye el concepto o la doctrina bíblica de la Trinidad de personas iguales: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, la misma persona, un solo Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios orar y a la vez ser Dios? Por definición, Dios, Hijo, en su omnipotencia no tiene ninguna necesidad de orar, y en su unidad no tiene ningún otro ser a quien Él pueda orar. Si las oraciones de Jesús prueban que hay dos personas en la deidad, entonces una de esas personas está subordinada a la otra y por lo tanto no es completa o verdaderamente Dios. ¿Cuál entonces es la explicación de las oraciones de Cristo? Solamente puede significar o se puede decir que la naturaleza humana de Jesús oró al Espíritu eterno de Dios, ya que la naturaleza divina no necesitaba ayuda. Solamente la naturaleza humana la necesitaba. Como Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Por medio de la oración, su naturaleza humana aprendió a ser obediente al Espíritu. Él entendía por completo qué era la obediencia. Como el Señor encarnado, Él se humilló a sí mismo. Aprendió la obediencia por las mismas razones que soportó la tentación, para confirmar su humanidad y experimentar sus sufrimientos a plenitud. La obediencia de Jesús también fue necesaria para cumplir toda justicia y probar así que era el sacrificio perfecto en lugar de los pecadores. Entonces, nosotros debemos saber que Jesús tenía dos naturalezas perfectas y completas, la humana y la divina. Humana a semejante de cualquier otro ser humano. Entonces, Jesús, según lo que hemos visto, ¿cómo oraba Cristo? ¿Jesús como Dios oraba al Padre? ¿O Jesús como hombre oraba al Padre? Si lo primero fuera verdad de que Jesús como Dios oraba al Padre, estaría contradiciendo la enseñanza bíblica de un solo Dios. Entonces la segunda opción es la correcta. Jesús como hombre oraba al Padre. Aunque Cristo es igual al Padre en términos de su naturaleza divina, está subordinado al Padre en su papel en la redención. La subordinación no implica, amado hermano, que es inferior. La subordinación de Cristo es voluntaria. La perfecta obediencia de Cristo hizo que cumpliera los requisitos para llevar el pecado de su pueblo y ganarse las recompensas del cielo prometidas a los redimidos. Cristo no fue menos Dios en la tierra cuando oraba a su Padre en el cielo. Él representó, aún en su humanidad sin pecado, la necesidad de tener una vida entregada a la oración para hacer la voluntad de su Padre. La oración de Jesús al Padre fue una demostración de su interrelación con el Padre dentro de la Trinidad y un ejemplo, amado hermano, para nosotros de cómo debemos depender de Dios a través de la oración para obtener la fortaleza y sabiduría que necesitamos. Puesto que Cristo, como Dios hombre, necesitaba tener una vibrante vida de oración, también debemos tenerla nosotros, como los actuales seguidores de Cristo. Jesús es Dios. No olvide eso, amado hermano. Él tuvo subordinación a su Padre en su naturaleza 100% humana. Por eso oraba. Por eso clamó en la cruz. Él se hizo hombre, 100% hombre y 100% Dios. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, amado hermano.